Así que bueno, bienvenida Rosy, y te dejo, te pongo como administradora. Espero Perfecto. que ahí acepto a otros compañeros que están ingresando. Rosaura. Dale, dale, dale. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Eh, Hola, ¿Cómo va? Ya nos hemos visto en el módulo 2, así que bueno, ya más o menos conozco el grupo. Vamos a trabajar hoy el módulo 6, que es personas adultas mayores. Hemos dividido este módulo en 3 clases, no 4 como los anteriores, porque ya se nos iba muy sobre la Navidad, y bueno, creemos que no se iban a oponer si comprimíamos en 3 clases, atento a que bueno, después ya estamos con cabeza en otra cosa, ¿no? En la fiesta, en la familia, en los eventos. Entonces les pido que hagamos el esfuerzo en estos 3 días, en estos 3 encuentros, veamos toda la temática del módulo 6 de personas adultas mayores, y bueno, después luego ya el trabajo final, y ya retomaríamos en febrero con el módulo 7. Sí, bueno, este módulo vamos a trabajar enteramente lo que atañe a las personas adultas mayores. Vamos a trabajar en 3 clases, como les decía. La primera clase vamos a trabajar todo el abordaje desde los derechos, ¿no? Viendo la Convención de Personas, la Convención Interamericana de Protección a las Personas Adultas Mayores. Luego en la próxima clase vamos a ver todo lo que es el ámbito del proceso del envejecimiento en sí. Y en la última clase, la clase del 15, vamos a trabajar todo lo que hace al rol de las acompañantes terapéuticos con personas adultas mayores, ¿no? Entonces, un poco esa es la dinámica y esa es la propuesta para este módulo. Voy a empezar a compartir pantalla. Como siempre les digo, hoy capaz que es un poco tedioso porque vamos a ver la convención, pero pueden interrumpir, hacer preguntas, hacer aportes, ¿no? Porque en esto del proceso de envejecimiento, vamos a ver que todo viene en consonancia con lo que ya vimos y con lo que vamos a ver, ¿no? Ahora les cuento por qué. Sigo admitiendo, voy a compartir pantalla. Compartir. Ahí está. La pueden ver, ¿no es cierto? sí, Bien, perfecto. sí, Perfecto. Como les decía, cuando trabajamos con personas adultas mayores, trabajamos o debemos trabajar obligadamente con un concepto que ya vimos, que se trata de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Es un concepto que atraviesa los derechos humanos y es un concepto que se repite a lo largo de los grupos vulnerables que ya vimos, ¿no? Se denomina un grupo vulnerable a un sector o una parte de la sociedad que tiene características específicas y que por ende también tiene limitaciones en cuanto a los derechos, ¿no? Hemos visto ya que cuando hablábamos de la restricción de la capacidad, vimos que hablábamos de las personas con capacidad restringida, ¿no? En ese momento, y decíamos que ahí se habían operado esos cambios de paradigma, ¿no? De los que venimos hablando. También cuando trabajaron las cuestiones de niños, niñas y adolescentes, vimos que se ha operado también un cambio de paradigma, y que otro de los grupos de situación de vulnerabilidad son los niños, las niñas y los adolescentes. Cuando trabajaron género con la compañera Julieta, también habrán visto que las mujeres y las diversidades constituyen otro de los grupos vulnerables, ¿no? Y que a la luz de los derechos humanos tienen una protección específica, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con las personas adultas mayores, y lo mismo ocurre con el módulo que sigue, que trabaja los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces son estos grupos que tienen unas características específicas, que tienen problemáticas específicas y atañen también, en este caso a las personas mayores, a un proceso de envejecimiento propio y al que vamos a atravesar todas las personas, como el crecimiento en el caso de los niños, niñas, adolescentes. Entonces vamos a ver que cuando se trabaja con personas adultas mayores también opera
un cambio de paradigma en el abordaje del envejecimiento, ¿no? Y también vemos que este cambio de paradigma se basó en las discriminaciones que había en función de la edad, ¿no? Entonces por eso vamos a trabajar puntualmente ese principio de derechos humanos, que habla de la prohibición de la discriminación en razones de edad. Ya lo vemos como, y recordemos en este sentido, el mismo concepto de los derechos humanos, ¿no? Son los derechos que tenemos todas las personas sin distinción alguna, y una de las categorías de las que prohíbe la distinción es la edad. Y esa edad se aplica tanto para los niños, niñas, adolescentes, que son las personas menores de 18 años, como para las personas adultas mayores, que son las personas mayores de 60 años, ¿sí? Entonces, la ley establece esos límites digamos, para el abordaje de estas cuestiones, tanto de niños, niños, adolescentes, como la prohibición de la discriminación en función de su edad, y también para las personas mayores, ¿no? Que ese sería el término apropiado, y es el que usa la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta es la convención que vamos a ver, es una convención relativamente nueva, ha sido adoptada en el año 2015, a lo largo y después de un proceso largo de trabajo que ha durado en el ámbito interamericano 5 años. Es decir, desde el 2010 hasta el 2015 se trabajó en este documento que vamos a ver ahora, ¿no? Para poder consensuar, para poder abordar todas las temáticas y las problemáticas de esta etapa de la vida. Entonces se trabajó, participaron organizaciones de la sociedad civil, se adopta en el 2015, y en el 2017 entra en vigor. Pensemos que no hace mucho tiempo, hace apenas 4 años. Entonces es como está todavía incipiente, ¿no? Naciente, todo lo que reconoce esta convención. Y por supuesto, porque es importante saber lo que dice esta convención, porque cambia el abordaje. Cuando yo les decía al inicio, hay un cambio de paradigma en poder abordar, o cómo se debe abordar las problemáticas de las personas mayores, ¿sí? Entonces, ya no las vamos a tratar, y vamos a ver en los distintos artículos de la Convención como lo que eran, ¿no? Cómo se hacía, se los infantilizaba, se reemplazaba la voluntad, no sé, se los maltrataba, o incluso sufrían prejuicios económicos, aprovechamientos económicos. Todo eso hizo, y partía de una concepción que se las trataba a estas personas como un descarte de la sociedad, ¿no? Como si llegaba a cierta edad y ya con un criterio utilitario no eran útiles, ¿no? Para estar en sociedad, para estar activos en sociedad. Entonces todo eso que estaba presente, y estaban presentes esas discriminaciones, hacen que se opere en el ámbito de los derechos humanos estos cambios de paradigma, como les decía, como el de las mujeres, como el de los niños, niñas adolescentes, como el de las personas con discapacidad. También ese cambio de paradigma opera con las personas adultas mayores. Para este abordaje lo que tenemos que tener en cuenta en forma previa es lo que les venía diciendo. El concepto mismo de los derechos humanos, que alberga y protege a todas las personas sin distinción alguna, y sin distinción de edad tampoco. Entonces, en función de la edad, se prohíbe también la discriminación a las personas mayores, ¿no? Entonces ese concepto de derechos humanos tenemos que tenerlo presente, ¿no? Que es decir, que los derechos corresponden a todas las personas y que no tiene que haber una discriminación por razones de edad. Y tan es así como se aplica a los niños, niñas, adolescentes menores de 18 años, también se aplica para las personas mayores, que son las personas mayores de 60, según lo que dice la Convención. Entonces, teniendo en cuenta el principio de derechos humanos, el concepto de derechos humanos, y también este cambio de paradigma que opera en función de proteger a las personas adultas mayores, ¿no? Entonces eso en forma previa, lo que tenemos que tener en cuenta. Otras cuestiones ya que tienen que ver propiamente con el proceso de envejecimiento concretamente, y es que hay cuestiones que en estos cambios de paradigma se han operado también, ¿no? Y una de las cuestiones que tiene que ver con la condición de inactivos económicos, ¿no? Es decir, uno se dice, llegan a determinada
voy a admitir que me aparece el... Ahí está. Bienvenidos a los que se suman. Entonces, una de las cuestiones que pueden aparecer y que aparecen en estos cambios de paradigma es esa condición de las personas mayores como inactivos económicos, ¿no? Como que ya habían transitado esa vida y que estaban en una etapa en la que no producían y no aportaban al crecimiento del país, de la ciudad, ¿no? Ese concepto que viene a cambiar este nuevo paradigma, ¿no? Es decir, viene a decirnos que no es el criterio, ese criterio el que tenemos que tener en cuenta para otorgar derechos a las personas, ¿sí? Y otra de las características que se dan en esta edad es los mayores niveles de dependencia de otras personas, ¿no? Que tiene que ver mayormente con cuestiones biológicas o de enfermedades, pero también con construcciones sociales, ¿no? Es que decimos, cuando yo les decía este concepto, o este abordaje que había en el sentido de la infantilización de las personas adultas mayores, ¿no? Que muchas veces escuchamos decir, ah, no, ya se está comportando como niño, ¿no? Entonces, esa sobreprotección, o esa falta de dependencia, ¿no? Resulta que la persona mayor no la dejamos de decidir, ni qué va a hacer, todo el tiempo protegemos de que no la estafen, todas estas cuestiones, como que en esa etapa del envejecimiento, se da esos mayores niveles de dependencia hacia las personas que van a oficiar de cuidadoras, ¿no? O que están pendientes, que pueden ser familiares, no familiares, ¿no? Y la otra cuestión importante es que, bueno, se trata de un colectivo vulnerable, a la vez que es numéricamente significativo, y esto tiene que ver con lo que vamos a ir viendo, cómo la población ha crecido, ¿no? La población en esta edad ha crecido, ¿no? Es un colectivo vulnerable porque, por supuesto, atraviesa todas estas condiciones y necesita esas medidas de protección específicas, ¿no? Y por eso, como les decía, teniendo en cuenta la luz de los derechos humanos, que no tiene que haber discriminación, pero a la discriminación a la que se refiere ese concepto es a la discriminación negativa, sería, ¿no? Es decir, si hay dos personas que están en igualdad de condiciones, no la podemos discriminar a una, ¿no? O darle preferencia a esa persona. Pero lo que tenemos que advertir es si verdaderamente están en igualdad de condiciones. Entonces, cuando tenemos una persona mayor de 60 años, no va a estar en igualdad de condiciones que una persona quizás de 30 años, ¿no? Entonces, ¿dónde tienen que ir las medidas específicas para proteger a esa persona adulta mayor, para darle, ¿no? Digamos, la posibilidad real de que pueda ejercer los derechos, ¿no? Como a ustedes se les pueden ir ocurriendo ejemplos, ¿no? Como el acceso a los trabajos, ¿no? Como la no discriminación en ese sentido, ¿no? Porque sabemos que en los mercados, cuando se requiere empleados, empleadas, uno de los criterios por los cuales se excluye es la edad, ¿no? Entonces, es decir, nos pasa con la seguridad social, nos pasa con las mismas obras sociales, ¿no? Como que tienen un límite después del cual, bueno, la convención viene a aclarar un poco todo esto y a decir, bueno, esa es una condición previa en la que se encuentran las personas adultas mayores, pero no por eso se las debe dejar de proteger, ¿no? Sino todo lo contrario, porque están en esa especial condición de vulnerabilidad, la Convención marca que hay que protegerlas especialmente, ¿sí? Al mismo nivel, como les decía, que los niños, niñas, adolescentes, que las mujeres, que las personas con discapacidad, ¿no? Porque tienen necesidades específicas. Entonces vamos a ver en este instrumento, digamos, la convención, que es lo que vamos a ver ahora, parte, o podemos describir, o separar en tres partes lo que les quería decir. Lo primero es cómo, en qué contexto se llega a esa convención, que les dije que había sido en el año 2015, en qué consiste, cuál es el objetivo y los contenidos, va a ser la segunda parte, y por último el mecanismo de seguimiento, ¿no? Entonces vamos a ver o tratar de intentar ver todo el alcance de la convención para que ustedes efectivamente puedan conocer, al margen de que ya se les debe haber compartido el material, y si no se les comparte el texto de la convención, para que vean cuáles son los derechos protegidos especialmente de las personas adultas mayores, y cómo cuando vayamos a desarrollar nuestro trabajo, nuestra labor, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? También.
Bueno, como les decía, en ese contexto y el proceso hacia la convención, les hablaba de que había sido un trabajo arduo en el marco del sistema. Esta es una convención interamericana, es decir, que se tomó en el marco de la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, ¿no? Entonces es el primer instrumento específico de derechos de las personas adultas mayores. Antes hay, digamos, determinados artículos en la Convención del Pacto de San José de Costa Rica o en la Declaración Universal, pero este es el primer instrumento específico. ¿Y en qué contexto se llega a adoptarse este instrumento, este primer instrumento? Teniendo en cuenta que, bueno, sobre todo esto que ya les decía, ¿no? El gran número de personas adultas mayores, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas residían alrededor de 106 millones de personas mayores de 60 años, ¿no? Y se calcula que en el 2050 esa población va a crecer alcanzando los 310 millones, ¿no? De los cuales 190 millones residirían en América Latina y el Caribe. Por lo cual, es decir, estamos hablando de una población enorme. Incluso, digamos, en estas proyecciones que se hacen, va a ser mucha mayor la cantidad de personas adultas mayores que de niños, niñas y adolescentes, ¿no? La CEPAL afirma que alrededor del año 2040, América Latina y el Caribe habrá más personas mayores que niños, es lo que les decía, ¿no? Que eso, digamos, no estamos muy lejos de esos años. Entonces, ¿qué les quiero marcar con esta situación real de las personas y numérica de las personas mayores? Es que se necesitan una protección específica y un abordaje integral, como dice la Convención. ¿Qué quiere decir esto? Contemplando todos los aspectos de la vida de esa persona, ¿sí? Entonces no vamos a contemplar solamente la cuestión biológica o la cuestión de las enfermedades, porque es real que a determinada edad aparecen ciertas cuestiones de enfermedades, pero no solamente ese abordaje desde la salud, sino es un abordaje integral, que incluye también la salud mental, que incluye toda la participación activa y poder seguir considerando a esas personas como un capital social, y que lejos de ser inactivos pueden aportar al real crecimiento de la sociedad, ¿no? Por eso les hablaba con este cambio de paradigma. Dejar de ver a estas personas como viejas, ¿no? Es decir, esto del viejismo que está muy extendido, y que, bueno, que hay discriminaciones a raíz de que sos vieja, que la persona es vieja, para poder cambiar ese chip y poder ver como una persona experimentada y como una persona que puede seguir aportando a la sociedad desde otros lugares, con otras limitaciones, y quizás necesite algunos apoyos, alguna política pública específica para poder ejercer sus derechos, pero no es negarle ese derecho, ¿no? Es decir, significa que llegamos a determinada edad y que somos el descarte de la sociedad prácticamente, ¿no? Como por muchos tiempos se ha visto a las personas mayores, ¿no? Entonces vemos que esta situación de crecimiento poblacional, bueno, han influido diferentes factores, ¿no? Uno de los factores es, bueno, la baja tasa de fecundidad. Eso ha incidido directamente, ¿no? Quizás en América Latina y el Caribe esto es distinto que en Europa, porque en Europa están viviendo hoy en día estas tasas altas de personas adultas mayores y una tasa bajísima de niños, niñas y adolescentes. Entonces eso les trae alguna preocupación sustancial, digamos, de cómo va en los próximos años, en los años venideros, cómo va a ser la situación, ¿no? Si la mayoría de la población digamos, son personas adultas mayores, y no hay en el mismo porcentaje o en un porcentaje relativo nacimientos, ¿no? Entonces eso por un lado tiene que ver con las tasas de fecundidad, que a lo largo del tiempo, con todo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, tanto de varones y mujeres, ha sido como más planificada, y entonces se ha reducido. También han tenido que ver las crisis económicas, ¿no? Quizás no era lo mismo hace unos años mantener
a 5 hijos, y no es lo mismo, digamos, que vemos que las familias de hoy en día piensan, por así decirlo, varias veces en esto de planificar y tener más hijos, ¿no? Por el gran costo económico que esto implica, ¿no? Entonces, Pan viejo nomás. solo, a ver, voy a desactivar el audio de Anabel. Ahí está. Entonces, la otra cuestión que ha incidido también con esto, pero que también nos lleva a nuevos desafíos, es las cuestiones del mejoramiento de la salud, ¿no? Es decir, hoy en día, digamos, las personas vivimos mucho más, ¿no? Y eso por el avance de la medicina, por la especial, digamos, el especial cuidado, el especial protección de la salud de las personas hace que vivamos un poco más, ¿no? Quizás antes la expectativa de vida hace unos años no era la misma que hoy. Entonces, hoy en día está extendida la ¿Se cayó Rosaura? ¿Ustedes le escuchan a Rosy? Yo no. Ah, no, ahí no, pero sigue figurando como, ahí está. Me estoy reconectando, dice Rosaura. ¿Qué tema con las tecnologías, no? La pandemia dejó de velada la poca inversión que hay en relación a la pandemia. Y en relación a la tecnología. Ya me dice Rosa, me estoy reconectando, dice Rosy. Ah. A ver qué pasa. Si tienes Wi-Fi, estamos. Si no tienes Wi-Fi, sí, y sabes que, bueno, Rosaura vive en un barrio que no hay internet fija, ella se tiene que conectar con el teléfono. Ella vive en San Luis, que no es un barrio, es una localidad, ¿no? A ver, a ver. Tengamos un poquito de paciencia. Bueno, pero vamos hablando nosotros en relación a los trabajos prácticos. Hay compañeras y compañeros que todavía no me llegó el trabajo. Nosotros ya estuvimos corrigiendo y le estuvimos mandando la nota de forma individual a cada uno. La idea es que durante el mes de enero puedan ponerse al día para retomar en febrero ya todos. Ahí estoy agregando yo de nuevo. Ahí se está reconectando Rosaura. Así todos podemos ponernos al día y comenzar el segundo semestre y el final ya con toda la documentación completa. ¿Les parece? Tengamos un poquito de paciencia que se está reconectando Rosy.
y la idea de comprimir las 4 clases en 3 es también para ya fin de año. No estar, porque si no estamos hasta el 22 en clases. Así que así tienen tiempo para organizarse para las fiestas. Así que vamos a comprimir las clases. Esto de las tecnologías, esto de las tecnologías. A ver. El profe, la semana que viene voy a Salta. Soy de Drama, no puedo ser. Ok. Rodrigo, perfecto. Sí, te entiendo. Te entiendo, así que dale, nos mensajeamos, Rodrigo, la próxima semana. Preguntas hasta aquí en relación al tema de trabajos prácticos, compañeras, hasta que se reconecte Rosy. ¿No tienen preguntas? Prendan los micrófonos si quiere alguna compañera hacer las preguntas. Ahí está Rosaura. Admitir a todos. Rosaura y Daniel. Disculpe, profe, a mí se me cortó, yo escuché entrecortado. ¿Qué fue lo que dijo? Disculpe. Bien, no, aquí vamos a actualizar el que nos vamos a tomar el mes de enero para ponernos al día con todos los trabajos prácticos. Así comenzamos el mes de febrero, ya todo actualizado los trabajos prácticos. El segundo semestre ya comenzamos de cero con todos los trabajos actualizados. ¿Sí? Ahí volvió Rosy. Bien, para las personas que faltan, digamos, que no presentaron. Exacto. Sí, enero hay receso, en enero no hay clase, así que quédense tranquilos. No les robemos tiempo a Rosaura, estos mensajitos después nos mensajeamos en el grupo, yo le voy a escribir. O sea que las clases las tenemos ¿hasta cuándo, profe? Hoy es primero, el 7, no, perdón, el primero, 8 y 15 de diciembre es la última clase. Bien, gracias. Rosy, te paso la administración. No se te escucha. Ahí estaba desactivada, perdón. Lo que ocurrió es que, no sé, mi internet satelital falló y estoy con los datos móviles del teléfono. Dale. Así que no puedo proyectar acá en la... Ah. Si querés te lo paso. Pásamelo, por favor, yo lo comparto. Dale, dame unos minutitos que... Sí. Les contaba, bueno, les estaba contando de la situación actual antes de llegar al proceso de la convención. Teníamos mucha población de personas adultas mayores y que con una proyección en el año 2040 y el 2050 que van a ser millones, también en América Latina y el Caribe, asemejándose a la situación que tiene Europa en estos momentos, ¿no? Y que esa situación se debía fundamentalmente a dos razones. La primera es que se bajó la tasa de fecundidad, es decir, no hay nacimientos, y lo otro es que se han mejorado las condiciones de salud en general y que hace que las personas vivamos muchos años más, ¿no? Entonces, tenemos mayor número de personas mayores de 60, ¿sí? Sigo acá sin poderte compartir porque no tengo internet en la compu. Pero sí, Claro, sigo... pero yo sí voy contando y después se los compartimos al grupo, cuando vos puedas me Dale, lo perfecto. mandás. Así que se entiende que, bueno, hay muchos problemas de tecnología, de conectividad. Después vos me Ay, lo pasas sí, y yo se lo dale, comparto a los alumnos, no hay problema. dale, perfecto, así lo solucionamos. Sí. La otra de las razones, o la otra cuestión en ese contexto que existía en esos momentos, tenía que ver con que no había una norma específica
que se refiere a la condición o a la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Entonces había, en general, había una, digamos, una dispersión de normas. En el ámbito universal, ustedes saben que tenemos el ámbito universal, que es el de la ONU, y el ámbito interamericano, que es el de la OEA, ¿no? En el ámbito universal había habido ya de un proceso que empieza en los años 2000, de una serie de normas, principios, declaraciones que hacían referencia a que los estados tenían que tomar y prestar especial atención a las personas adultas mayores, pero no había un documento único, como lo fue en su momento, como lo es, digamos, la Convención Interamericana de Protección a los Derechos de las Personas Mayores. Y en el ámbito interamericano pasaba lo mismo, o sea, en el sistema de la ONU había ciertos principios y ciertas normas, y también en el ámbito interamericano, ¿no? Había ahí algunos artículos en el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Que hacían referencia a la protección, sobre todo y fundamentalmente cuando se hablaba de la seguridad social, ¿no? Cuando hablamos de seguridad social, vemos que ahí había ciertas normas específicas que se referían a los derechos de las personas mayores. Pero no había un documento único que las condensara, ¿no? Entonces, por eso, teniendo en cuenta toda esta dispersión jurídica, digamos, que había, y por su parte, cada uno de los países tienen sus normas específicas, ¿no? En el caso de nuestro país, estaba consagrado el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Estaba consagrado también el 75, inciso 22, después de la reforma del 94, el inciso 23, que habla de tomar medidas de acción positivas para las personas que estén en condiciones de vulnerabilidad. También tenemos que la Constitución, en el artículo 14, habla de la seguridad social, ¿no? De la protección de la familia en su integralidad, pero eran así cuestiones aisladas, no había un solo documento que hablara de todos los derechos de las personas adultas mayores. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en ese proceso que ha alcanzado desde el año 2010 al 2015, con todo este trabajo en comisiones y al que aportaban todos los países para sacar esta convención interamericana de derechos, de protección de los derechos de las personas adultas mayores, que, como les decía, se ha adoptado en el año 2015 y entra en vigor en el año 2017, o sea, súper nueva. Argentina, lo que ha pasado es que suscribió, fue uno de los primeros estados que firmó el documento y que, bueno, por supuesto lo aprobó y lo incorporó a la norma interna a través de una ley. O sea, es derecho interno esta convención, por eso es plenamente operativa, quiere decir que si uno va a reclamar algún artículo de la convención o va ante los tribunales, se entiende que es derecho interno, no solo porque sea una convención internacional, sino también se entiende que es derecho interno y que en ese sentido tiene la protección específica de eso. Entonces, nuestro país cuando suscribe, le da una jerarquía superior a las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, no tiene el rango de la Constitución Nacional, ¿no? Como vimos que cuando hablamos de Derecho Internacional de Derechos Humanos, hablamos que la Constitución está en la cúspide de la pirámide y en ese estrato también están los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Los que están incorporados a la Constitución, en el 75, inciso 22, son los que tienen la misma jerarquía que la Constitución, pero no así en el caso de la Convención de Protección para las Personas Adultas Mayores, que tiene una jerarquía superior a las leyes, es decir, que está por debajo de la Constitución, pero por arriba de las leyes nacionales, ¿no? Es decir, que cuando hay alguna contraposición entre alguna ley nacional, una ley provincial, un decreto provincial, con la convención lo que va a valer es el texto de la convención porque tiene jerarquía superior. Esto es muy específico, digamos, del derecho, pero se los digo para que sepan que si bien no tiene jerarquía constitucional, tiene lo que se denomina una jerarquía superior a las leyes. Entonces, hace que tenga como un poquito más, que esté como un estrato más arriba que las leyes comunes,
y por lo tanto tienen como la obligatoriedad de ser respetadas, ¿no? O mejor dicho, las leyes que están por debajo de esta convención tienen la obligación de adecuarse. Y ya vamos a ver, ahora entramos en una parte del contenido de la convención, ya vamos a ver que hay cuestiones específicas que obligan o ponen en cabeza de los estados, de la política pública, cuestiones muy específicas de protección contra las personas adultas mayores. ¿Sí? Entonces ahí veo que volvió mi internet, les pido un segundito y ya así les comparto el Power. ¿Sí? Un segundito. Rosy, te hago administradora. ¿Te fue Rosaura? No, acá estoy, solo que bancame que ingreso desde la compu, ¿sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Acá estoy, no me fui. No, yo no te encontraba tampoco. Así que si entro con un doble, admitime. Bueno, bueno. Soy yo. Esto por tener internet satelital y no al link se llama mi empresa, aprovecho para escracharla. Bueno, unamos fuerzas para Sí. que funcione y para que mejore la calidad. Sí. Vení, mi amor, ¿te subo? Ahí estoy, Rick, así que Dale, ahí te hago administrador. Ahí está Rosaura. Hay dos Rosy. sí. Salgo de acá. Bueno, ¿Dónde está la masa? No. No. ¿Sabés que eso no se hace en el Cuba, ni en el inglés, ni en ningún lado? vamos Eso a no hacer. se hace. Ahí va. Ahí está. Rosy, te hago administradora. Dale, dale, dale. Listo. Perfecto. Ahí estamos. Y esperemos que hasta el final de la clase estemos bien. Bueno, como les decía, entonces empezamos propiamente a desmenuzar el contenido de la convención y vamos a ver cómo todos estos principios y todas estas cuestiones que les venía contando están presentes en los textos y en el articulado, ¿no? Por supuesto que no vamos a ver todo específicamente el articulado, pero ustedes lo tienen en el material de soporte, pueden consultar. ¿Cuál es el objeto de la convención? Por supuesto, esto está en el artículo 1, y que dice que es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el goce y ejercicio en condiciones de igualdad. Vieron que está presente esto que les decía, ¿no? El principio de igualdad y no discriminación como contrapartida, ¿no? De todos los derechos humanos, libertades fundamentales de la persona mayor. ¿A qué me refiero con todos los derechos humanos? Se refiere a todos, ¿no? No solamente los que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la seguridad social, a la educación, sino también los civiles y políticos, ¿no? El derecho al voto, el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces todos los derechos humanos tienen, mejor dicho, derecho las personas mayores de gozarlos en plena libertad como personas humanas que son, ¿no? Digo esto porque hay o ha habido limitaciones, tanto reales como jurídicas en algunos casos, a poder ejercer estos derechos, ¿no? Entonces, el objeto de esta convención es promover, proteger y asegurar ese reconocimiento, el goce y el ejercicio, es decir, que puedan ser palmarios, que efectivamente podamos ejercerlo en la práctica, ¿no? Porque muchas veces, a veces los derechos están consagrados en la ley, en las constituciones, en las convenciones, pero en la práctica se ven vulnerados esos derechos. Eso pasa mucho, incluso vamos a ver que pasa mucho con las personas adultas mayores, pero lo bueno es que se tienen las herramientas de cómo poder hacer, asegurar, reclamarlos, ¿no? Y vamos a ver cómo es el mecanismo de seguimiento en este caso.
¿Con qué finalidad aseguramos esto? Dice, para contribuir a la plena inclusión, integración y participación en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que yo ya les venía diciendo con el cambio de paradigma, que es que no vamos a segregar a la persona, ¿no? No la vamos a separar de la sociedad, no la vamos a, digamos, internar en un lugar a todos juntos y que se queden ahí, ¿no? Entonces, es decir, lo que se busca es efectivamente que puedan participar activamente, incluidos en la sociedad como parte de la sociedad misma. Es decir, el primer cambio de paradigma es que no los vamos a segregar ni los vamos a excluir, sino que vamos a, o como obligación que nos manda la Convención, es a integrar a esas personas a la sociedad y darles un rol protagónico. Es decir, no lo vamos a decir que son viejas, no vamos a decir que ya no tienen utilidad económica, ni que no sirven para nada, sino todo lo contrario. Vamos a aprovechar la potencialidad, la experiencia de esas personas y vamos a hacer que sean forma parte de la sociedad y que se sientan parte de la sociedad, ¿no? Por eso vemos que cuando veamos los procesos de envejecimiento en la clase que viene, vemos que hay muchos duelos en la etapa de los envejecimientos, entonces uno ya no es, o una ya no es lo que era, entonces eso es muy fuerte a nivel psíquico, digamos, ¿no? Y van sintiendo los cambios biológicos, entonces se opera, digamos, tanto mentalmente como biológicamente o físicamente, una serie de cambios que sumado a estas discriminaciones y a estas segregaciones que se dan en la sociedad, hacen que el contexto sea totalmente desfavorable y que eso a la vez, ustedes me dirán con ejemplos, potencia, digamos, no potencia, sí, bueno, potencia o incrementa, digamos, ese proceso de envejecimiento, ¿no? Es decir, como si no hay un envejecimiento activo y sobre todo se dan en las personas cuando se jubilan, digamos, si no hay, digamos, ese envejecimiento activo, no hay actividades, vemos que la persona envejece, ¿no? Por ese, al jubilarse, envejece. Y es decir, bueno, pero trabajó toda su vida y cuando puede descansar, envejece, ¿no? Entonces, son esas cuestiones que se pasa de la actividad a la inactividad, y si esa etapa no está acompañada profesionalmente, integralmente, ¿no? Puede llevar a que se acelere este proceso de envejecimiento, ¿no? Y ahí aparecen, en lo que se dice, aparecen los achaques, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con este proceso, y que nosotros consideramos, además, a esa etapa como que es la jubilación desde un paso de una utilidad a la inutilidad, ¿no? En el sentido de que no genera, ¿no? Que no genera el trabajo remunerado, en ese sentido. Y entonces eso también tiene un fuerte efecto en la persona, digamos. No es lo mismo que una persona se sienta útil que una persona sienta que no es útil para nada en la sociedad, ¿no? Entonces eso juega mucho a nivel anímico, a nivel, digamos, psicológico, y hace que quizás los procesos de envejecimiento se aceleren rápidamente después de esa edad, ¿no? Es decir, o en esos primeros años, ¿no? De pasividad, lo que se llamaba pasividad. Pero ahora vemos que esto todo ha cambiado, ¿no? Entonces, en estos cambios de paradigma que nos marca la Convención, nos obliga a no ver a esa persona como activa o inactiva, ¿no? A hablar del envejecimiento activo, es decir, cómo también se puede aportar, y el aporte que se hace a esa edad es muy valioso, o debe ser muy valioso para la sociedad. Entonces, ese es el objeto de la Convención, concretamente, y recomienda enfáticamente que este fortalecimiento de las políticas que apunten a un trato diferenciado y preferencial. ¿Vieron cuando yo les decía que el principio de no discriminación implica no discriminar a las personas por su edad? Pero esta discriminación que nos manda la Convención es una discriminación positiva, si quieren. Separamos a ese grupo, que son las personas mayores de 60 años, para darles un trato preferencial, ¿sí? Diferenciado. ¿Para qué? Para ponerlas en condiciones de igualdad que el resto de las personas, ¿sí? Entonces, eso es el abordaje de los grupos en situación de vulnerabilidad que les venía hablando. Entonces, la Convención específicamente marcan a los estados, y digamos, y es una manda también en el abordaje de las personas mayores, a tener este trato diferenciado
y preferencial, y nos dice que en todos los ámbitos también, ¿no? No es solamente en el ámbito familiar, ¿no? Que como hay esas sobreprotecciones, esa quita de la autonomía, después ustedes si quieren, si van teniendo algún ejemplo, lo van contando, digamos, cómo se van dando en ese proceso de envejecimiento, ¿no? Cuando una persona llega a determinada edad, quizás ya la familia la sobreprotege, entonces, y esa sobreprotección le quita autonomía. Bueno, el ámbito familiar es uno de los ámbitos en los que se debe asegurar este trato diferenciado, ¿no? Hay otros ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito institucional, ¿no? En el ámbito social, la interacción de la persona fuera del ámbito familiar, con la sociedad, la participación en clubes, ¿no? Y también con la participación política, como veíamos en la filmina anterior, es de todos los derechos de las personas mayores, y acá nos marcan esta filmina en todos los ámbitos. Entonces, es necesario que nosotros tengamos presente todas esas cuestiones, ¿no? Y después, eso en el artículo 1 y 2, después empieza la convención diciéndonos cuáles van a ser las definiciones, ¿no? Porque en esto de que operan los cambios de paradigma, la tengo por acá, en esto de que operan los cambios de paradigma, también nos va a marcar la convención cuáles van a ser las nuevas formas de denominar, ¿no? De denominar a las personas adultas mayores, ¿sí? Como la persona mayor, por ejemplo, habla de las definiciones y dice, la persona mayor es aquella de 60 años o más. Hace una salvedad de que alguna ley interna determine una edad, una base mayor o menor, puede ser que algunos países tengan una franja por menos de los 60 años, que va a ser favorable, y en ese sentido la Convención no tiene obstáculo. Ahora, si es mayor, pone un límite que se refiera a los 65 años, ¿no? Entonces, acá en nuestro país, la persona mayor se refiere, hacemos referencia a la persona mayor de 60 años, ¿sí? Más allá de que en el caso de las jubilaciones haya una diferencia entre los varones y las mujeres, ¿no? Es una diferencia concreta para acceder a la jubilación con respecto a la edad, pero la consideración de persona mayor se alcanza a los 60 años en nuestro país. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahora? Lo que quieran compartir o algo que quieran preguntar, me interrumpen, no hay problema. Otra de las definiciones que trae la Convención habla de la vejez, no como una construcción social de la última etapa del curso de la vida. ¿Por qué es importante ver como una construcción social? ¿No? Como los cambios de paradigma que volvemos a hablar cuando hablamos de las cuestiones de género, que vieron con Julieta, ¿no? Que hablábamos de las construcciones sociales, es como la sociedad lo mismo que van a ver cuando trabajan personas con discapacidad, que en realidad estos procesos son construcciones sociales, es más allá de lo que pueda acontecer biológica o físicamente, tiene que ver con una construcción social de lo que la sociedad entiende por vejez, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una concepción de una vejez, de una etapa de la vida, ¿no? Sin una carga negativa, porque ¿por qué decimos como construcción social? Uno dice, persona vieja, digamos, cuando dicen, ay, ya estoy vieja, ¿no? Tiene una carga negativa. ¿O ustedes qué piensan? ¿No? Tiene una carga negativa en el sentido de decir, ya estoy vieja, ¿no? O es vieja, esa persona es vieja, tiene una carga negativa que es necesario que lo veamos como una construcción social, es decir, como una creencia que en un momento determinado la sociedad tiene de que esa persona, digamos, que pasa determinada edad, ya de cargarle esa cuestión negativa, ¿no? Entonces la Convención lo que nos viene a decir es, no, es todo lo contrario. Como es una persona mayor, digamos, tiene toda la garantía de los derechos que tenemos todas las personas, pero además un trato diferencial y preferencial porque a determinada edad ya tiene necesidades específicas, a eso es lo que se refiere, ¿no? Entonces, la vejez no la vamos a ver solamente como una etapa biológica, es decir, del envejecimiento del propio cuerpo, o cuando me empiezan a aparecer las enfermedades, sino también como una construcción social, ¿no? Es decir, como también se escucha decir, bueno, pero digamos,
la vejez tiene que ver con la actitud, ¿no? Con la actitud de la persona, de jovialidad y con ese tipo de cosas. Entonces lo que la Convención nos marca es que ese proceso de vejez es una construcción social. Es decir, no tiene que ver solamente y únicamente con las cuestiones biológicas o del cambio del cuerpo, sino también con lo que la sociedad considera, ¿no? Lo que es viejo o no, o cuándo, ¿no? Entonces eso también hay que marcarlo, y con la Convención nos viene a dar este nuevo paradigma para que modifiquemos esa manera negativa de ver a esta etapa de la vida, ¿no? Entonces es una construcción social, la vejez, dice la Convención, de la última etapa del curso de la vida, ¿no? Y también en todos los comentarios de la aprobación de la Convención se ve que se desliza toda esta opinión de que, digamos, que la vejez e incluso la muerte forman parte de la vida, ¿no? Entonces, como para quitarle esa carga negativa, ¿no? Que se supone tiene, ¿no? Entonces nos acercamos al proceso de envejecimiento, nos acercamos a la muerte, ¿no? Como algo que nos genera temor y, digamos, nos invita entonces a la Convención a verlo como parte de la vida, ¿no? Como un proceso de envejecimiento parte de la vida. Nos habla en otro de los conceptos, nos habla de discriminación por la edad en la vejez, ¿no? Esto se hace presente en muchos ámbitos, como veníamos diciendo, cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad, ¿no? Es decir, te discrimino por la edad, ¿no? Y que tenga por objetivo o efecto anular o restringir los derechos, ¿no? El reconocimiento, el goce, el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y habla de las esferas, ¿no? Ya como les había dicho antes, cuando hablamos de los ámbitos, hablamos de todos los ámbitos, pero acá lo vuelve a reiterar, en la esfera política, ¿no? En la esfera económica, en la esfera social, cultural, o en cualquier otra esfera de la vida pública o la vida privada, o sea, no separa esos ámbitos, ¿no? Es decir, una persona adulta mayor puede participar en la política y no puede ser discriminada por eso, puede ejercer una actividad cultural y no tiene que ser discriminada por eso, ¿no? Sin embargo, vemos mucho en las cuestiones culturales, es que en las cuestiones de la televisión o las telenovelas, digamos, hay como una cuestión esto de la discriminación por la edad, ¿no? Lo habrán visto en el caso de Mirta Legrand, que ahora se discute si ella vuelve o no vuelve a la televisión, no sé si vieron, ¿no? Y hay muchos comentarios y muchas opiniones que dicen, bueno, ya está vieja, ¿no? Ya está una mujer grande, ya es como que no está en condiciones de hacer su programa, ¿no? Entonces hay toda esa carga negativa de que porque en razón de su edad ya no lo puede hacer, ¿no? Y es decir, quizás no significa negarle esa participación, por ejemplo, en el acceso al trabajo, sino también brindarle los apoyos necesarios para que lo pueda ejercer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no puede movilizarse con facilidad, ayudarle a que eso haga, o puede, no sé, por ejemplo, el programa arrancar cuando ella esté sentada, ¿no? Son un montón de cosas que pueden ayudar a que ella ejerza su derecho, y que no significa negarle ni discriminarle en función de la edad, sino simplemente poder tomar alguna medida que ayude a esa persona en atención a su condición. Puede ser que, por ejemplo, no puede movilizarse con facilidad, pueda ejercer esos derechos, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver más adelante que habla de los derechos específicos, habla de, bueno, la Convención tiene un gran aporte en esto de la alfabetización también de las personas adultas mayores, teniendo en cuenta que en las Américas hay mucha población aún hoy que, digamos, que no ha transitado los procesos de escolarización, ¿no? Entonces es necesario esa alfabetización en los temas básicos, pero además es necesaria la alfabetización en algo que hoy en día es las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo. Nosotros podríamos haber ido a la escuela, a la universidad, pero sin embargo nos aparecen estos cambios tecnológicos, y puede ser que una persona adulta mayor no sepa manejarse con el teléfono, con la computadora, ¿no? Y en esto de la pandemia ha evidenciado como esa necesidad de también capacitar a las personas mayores en esto, ¿no? En cómo manejarse con la tecnología, que es algo nuevo relativamente, o su uso se ha extendido. Entonces teníamos personas que necesitaban hacer un trámite en el banco porque no estaba habilitada la presencialidad en los bancos, y no podían
y no podían hacerlo en forma autónoma, porque eso ¿qué limita? Limita su autonomía, entonces limita a que ellos no lo sepan, o que no haya, por ejemplo, un curso de alfabetización en tecnologías para las personas mayores, que ellos tengan que depender. Y esa dependencia es de la que hablamos, ¿no? Es decir, cómo las personas mayores se les va quitando la dependencia y la autonomía, ¿no? Entonces siempre van a depender del hijo, del nieto, de la nieta, que les acompañe al cajero, les vaya a hacer el trámite. Y eso perfectamente es salvable con una alfabetización en tecnologías o con una alfabetización de derechos, ¿no? Es como lo que dice la convención es que puede haber medidas que se tomen desde los estados y se aborden en todos los ámbitos, incluso en los familiares, que pueden fortalecer la autonomía de las personas adultas mayores para evitar que sean unas personas pasivas y dependientes, ¿no? Entonces hay herramientas para promover la autonomía. Y habla de un concepto súper importante que, bueno, también es el envejecimiento activo y saludable, y que, bueno, nos dice que es un proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental, social. Vemos que no es solamente físico, porque la otra cuestión que tenemos cuando hablamos de los procesos de envejecimiento es que nos referimos solo a lo físico, ¿no? Si puede caminar bien, si siente alguna dolencia o no, y vemos que cuando hablamos de procesos de envejecimiento no solamente nos hablamos de lo físico, no es solo la enfermedad o la ausencia de la enfermedad, sino también hablamos de mental y social, es decir, cómo participa en la sociedad, si se siente activo o no activo, ¿no? Es decir, cómo incluso la convención habla de la prevención de las enfermedades mentales, o de, digamos, la prevención del Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermedad propia de la edad, porque es una enfermedad propia de la edad, y además, bueno, con una predisposición, digamos, genética, pero que hay distintos mecanismos de prevención, si quieren, o nos recomiendan, ¿no? ¿Qué nos recomiendan los médicos cuando llegamos a cierta edad y vamos con alguna consulta, ¿no? Nos recomiendan mantenernos activos, nos recomiendan hacer deportes, nos recomiendan digamos, para tener activa la inteligencia, leer, ¿no? Hacer crucigramas, estos famosos los crucigramas que aparecen en el diario, ¿no? Entonces, son todas esas cuestiones que nos recomiendan para mantenernos activos, tanto físicamente, puede ser caminar, correr, hacer algún deporte, yoga, pilates, lo que sea, mental también, ¿no? Hacer terapias, ir a grupos terapéuticos, ir a, no sé, hacer baile en los clubes de jubilados, lo que sea que se pueda hacer, y se promueven ese tipo de actividades para tener lo que dice la convención, lo que denomina la convención un envejecimiento activo y saludable, ¿no? Es optimizar las oportunidades en lo físico, lo mental y social de participar en actividades sociales, económicas, culturales, ¿no? Esto de también que puedan ejercer la cultura de la manera que quieran, ¿no? Cantar, bailar, recitar, escribir, ¿no? Que no es solamente tiene que ver con un aspecto económico, ¿no? Un aspecto laboral, quiero decir. Espirituales, ¿no? El acceso a la religión, que puedan ir a las iglesias, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen al desarrollo de la persona. Y cívicas también tienen que ver con las responsabilidades que tienen a la hora digamos, de participar en la vida política, elegir y ser elegidas, ¿no? Vemos que ahí en nuestro país hay digamos, después de los 70 años ya no está la obligatoriedad de, por ejemplo, de emitir el voto, pero si la persona lo quiere hacer, volviendo al caso de Mirta Legrand, ella votó, vieron que fue asistida, y cuando me refiero a eso de los apoyos, ella fue asistida con una enfermera y con una colaboradora para ejercer ese derecho al voto, ¿no? Entonces, es decir, con esos apoyos, y ella, por ejemplo, si no podía, o alguna persona que no pueda hacerlo sola y de manera autónoma dentro del cuarto oscuro, puede estar acompañada con una persona que la pueda ayudar, ¿no? a proteger ese derecho. Entonces, es decir, eso está permitido. Y eso es una medida que dicen en apoyo a esa persona para que pueda ejercer ese derecho, ¿no? Contar con protección, seguridad, atención, con el objetivo de ampliar dice, la esperanza de vida saludable, porque lo bueno es que pueda transitar ese proceso de la mejor manera posible,
y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, ¿no? Esto, que puedan vivir solos, autónomos también, que no, digamos, que quizás con un apoyo o con alguna medida puedan seguir estando en sus casas y no haya que trasladarlo a la casa de un familiar o a algún hogar, ¿no? Entonces, es decir, todas esas medidas que van a promover su autonomía. Y permitirles así, dice, seguir contribuyendo activamente a sus familias, a sus amigos, a sus comunidades y a sus naciones. Es fundamental este concepto, digo, cuando les toque trabajar con personas mayores, este concepto de sentirse útiles, ¿no? Creo que nos pasa a todas las personas, pero si una persona mayor se siente útil en la familia, en la sociedad, ¿no? Si alguien valora su experiencia, su trayectoria, si lo escuchan, si lo validan, va a estar en muchas mejores condiciones que una persona que no tiene eso, ¿no? No tiene esa validación, esa aceptación, como forma parte, ¿no? La familia, por ejemplo, lo integran en los procesos de decisiones, porque muchas veces, quizás no intencionalmente, pero en las familias cuando hay una persona adulta mayor, ya no le cuentan los problemas, ¿no? Nos pasa, decimos, no le contamos los problemas porque no parece que le afecta el corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos fuera, lo segregamos. ¿Y cómo piensan que se va a sentir esa persona al sentirse excluida, incluso de las dinámicas que pasan en la familia, ¿no? Entonces, una medida no es la mejor, ¿no? Quizás poder decirle las cosas con sutileza es mejor que no decírselas, ¿no? Entonces, mantenerlo al margen, ¿no? De las decisiones, o cuando hay problemas no se les cuenta, ¿no? Entonces, cosas que se los trata ya otra vez como niños, ¿no? Como niñas, ¿no? Es el proceso que yo les hablaba al principio de la infantilización, ¿no? Es decir, como ya le decimos, bueno, no le vamos a contar las cosas, no sabe, entonces ya lo vamos segregando a esa persona, incluso en el ámbito familiar, y eso tiene un impacto psicológico en la persona que es muy fuerte, y que hace que una persona que se sienta activa y útil va a tener un transitar mejor de la vejez que una persona que directamente sienta, digamos, que no está contribuyendo, que no sirve para nada, ¿no? En palabras comunes. Entonces, el concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a los individuos como a grupos de población. Entonces, ¿cómo podemos colaborar la sociedad o el Estado en esto, ¿no? En el envejecimiento activo? Entonces, por ejemplo, que haya mucha oferta para las personas mayores, ¿no? Que haya mucha oferta de cursos, formación, deportes, y que eso esté adaptado para esas personas, ¿no? No, por ejemplo, no vamos a organizar una maratón de que tengan que correr 50 kilómetros, ¿no? Si me refiero a actividades propias y específicas para ese colectivo, pero para que se mantengan activos, ¿no? En las competencias, olimpiadas, no sé, desde cuestiones de torneo de cartas, a cualquier otra cuestión que haga que permanezcan activos, que se relacionen socialmente, y que además, por ejemplo, se los puede, no sé, a alguna persona que ha tenido una trayectoria laboral, invitarlos a dar charlas, no excluirlos por el viejismo, como se dice, ¿no? Es decir, cuando uno dice una persona ya está vieja, como que directamente se la descarta, ¿no? Y no se sigue retroalimentando ese valor que puede actuar en la sociedad. Entonces, desde la familia o desde el acompañamiento terapéutico, como es lo que ustedes van a hacer, es también poder incitar a que estas actividades se hagan, ¿no? A que ese envejecimiento sea activo, sea saludable, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, el estar pasivo o estar en la cama incrementa las situaciones de envejecimiento más rápido y además, digamos, con más deterioro, ¿no? A eso me refiero. También nos habla de otros conceptos, como de envejecimiento, habla de que es un proceso gradual que conlleva esto de lo que hablamos, ¿no? Las transformaciones fisiológicas, psicosociales y funcionales también, ¿no? Y tiene que ver con los distintos derechos que las personas tienen, ¿no? Y decir las condiciones también biológicas y psicológicas que van atravesando, ¿no? Porque sin duda, digamos, estos procesos al atravesar determinada edad nos van afectando y atravesando. Entonces, el desafío es cómo transitarlos de la mejor manera posible. La convención nos marca una serie de, ¿cómo sería? De una serie de estándares
a seguir, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué debemos hacer como sociedad? Pero además, ¿qué deben hacer los estados? Porque concretamente, ¿y qué debemos hacer como personas adultas mayores o que tengamos un familiar para que los derechos de esa persona se reconozcan, ¿sí? Y que a la vez nosotros lo vayamos viendo a ver cómo, y ustedes los invito y las invito a que vayan pensando cómo tratamos a las personas mayores, ¿no? Quizás no a los mayores de 60, propiamente, pero mayores de 70, mayores de 80, ¿no? ¿Cómo los tratamos, ¿no? Por supuesto que esto también lleva a muchas cuestiones en la práctica, como tienen que ver, como son el maltrato, el abandono, ¿no? Y también la Convención nos habla de estos conceptos. Maltrato dice acción o omisión única y repetida que produce daño independiente que ocurra en una situación de confianza, ¿no? El maltrato a las personas adultas mayores, que puede ser físico, psicológico, ¿no? Económico, o sea, hay muchos casos y hay muchas denuncias a raíz de estas cuestiones económicas, ¿no? Es decir, reemplazarlos en la administración prácticamente de la jubilación o de los ingresos que tengan, ¿no? No se les deja que puedan administrar el dinero, ¿no? Ese tipo de cosas me refiero. El abandono es también eso, ¿no? Se da en muchos casos, ¿no? La falta de acción deliberada o no, digamos, para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida, su integridad, ¿no? Es decir, si necesita asistencia y yo no lo voy a ver, ¿no? Y si no puede salir a comprar y yo no le compro los alimentos, ¿cómo va a estar esa persona, ¿no? Entonces, cuando se da las cuestiones de abandono también puede ser, como decía, deliberado o no, o sea, con intención o no, pero a veces, muchas veces no se dan, digamos, esas condiciones de abandono intencional, ¿no? Sino que simplemente se descuida del punto tal, que también se relaciona con la negligencia, digamos que es un error involuntario o falta deliberada, ¿no? Que cause daño o sufrimiento en el ámbito público como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias de conformidad a las circunstancias, ¿no? Necesitaban chequeos médicos y no se lo acompañó, no se solicitó los turnos, ¿no? Entonces hay una negligencia en el cuidado, ¿no? O cuando directamente las obras sociales, por ejemplo, no le permiten, ¿no? Esos controles, también hablando del ámbito institucional, ¿no? Cuando no se han tomado las precauciones normales y necesarias de conformidad a las circunstancias, se incluye el descuido, la omisión, el desamparo y la indefección, digamos, dejarlos en una situación de completo desamparo, ¿no? Y también otro concepto que trae la Convención es esto de los cuidados paliativos. Es muy fuerte en esto de poder, y la obligación que pone en cabeza de los estados de armar servicios de cuidados paliativos, ¿no? Afirman que la vida y consideran la muerte como un proceso natural, es decir, ¿a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de cuidado paliativo? Cuando una persona tiene una condición, digamos, de enfermedad irreversible y que para mejorar su calidad de vida necesita determinados cuidados, determinada medicación, ¿no? Para transitar esa etapa de la mejor manera posible. Por eso no es que solucione, sino que simplemente alivia el dolor para transitar esa última etapa de la vida de manera digna, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, hoy podemos hablar de muchas cuestiones de, bueno, que ahora se están trabajando, ¿no? Como el aceite de cannabis, o todo tipo de cuestiones que van a hacer que esa última etapa, digamos, si tienen una enfermedad que ya es irreversible, que puedan transitarla de la mejor manera, entonces tienen derecho a acceder a eso, a esos cuidados paliativos, ¿no? O a instituciones que brindan eso, ¿no? Esos cuidados. Es decir, o a promover que haya instituciones que brinden esos cuidados paliativos, a que las obras sociales cubran esos cuidados paliativos. Me comprenden cómo es global, no es solamente de la familia, sino también de la institución, como marca la Convención, y también del Estado, de promover estas políticas, ¿no? Es decir, que haya centros de cuidado paliativo, o que las obras sociales reconozcan las terapias, o la medicación, o los cuidados de un enfermero o enfermera, ¿no? Otro de los conceptos que también trabaja la Convención es la discriminación, como ya veníamos hablando, dice por objeto o por efecto, ¿no? Es decir, que se haga de manera directa o que indirectamente se los discrimine a esa persona en función de la edad, ¿no? Cuando hablamos de discriminación, las personas mayores hablamos de discriminación por la edad. O sea, la discrimino porque tenés determinada edad y entiendo que no sos hábil para, ¿no?
Anular o restringir involucra también la esfera pública o privada, como veníamos hablando, que comprende todos los ámbitos y todas las esferas, ¿sí? Bueno, a ver, eso en cuanto a conceptos. Hay más, pero yo relaté porque realmente son como bastante, habla de discriminación múltiple, habla de, bueno, de persona que recibe los cuidados a largo plazo, habla de muchos conceptos. Eso de los conceptos está en el artículo 2. No se asusten que son bastantes artículos, pero esto es central. No los voy a tener acá hasta las 9 de la noche, no se preocupen. Es que esto es central en cuanto a principios y conceptos. Después vamos a ver que, claro, cuando va reconociendo y va avanzando, reconoce los derechos, que ya los derechos sabemos, ¿no? Derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo. No me voy a detener en eso, sino más bien en los principios que habla el artículo 3. ¿No? Y desarrolla el principio basal, digamos, neurálgico de esta convención es el principio de no discriminación, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Porque la convención misma es digamos, en esa palabra se pueden resumir, es decir, evitar la discriminación por esa edad, pero la discriminación vista en un sentido, digamos, la discriminación que se prohíbe es la discriminación negativa, ¿no? Porque ya habíamos dicho que la discriminación positiva, si el nombre les parece, digamos, no es que no se va a separar, de hecho se separa a las personas adultas mayores, al grupo de personas que tienen mayor de 60, para otorgarles derechos específicos. Entonces, es decir, sí se los separa, porque discriminar, la palabra significa separar, ¿no? Entonces, la discriminación que prohíbe la convención es la negativa, es decir, que en función de la edad no se permita que esas personas gocen en condiciones de igualdad de los mismos derechos. Pero que si de hecho, en razón de su edad, no pueden gozar en condiciones de igualdad de esos derechos, hay que tomar medidas positivas, medidas afirmativas, se dice también, o medidas específicas que protejan a ese grupo de personas para que efectivamente estén en condiciones de igualdad, porque si yo no tomo esas medidas, lo que voy a hacer es alejar esa brecha, ¿no? Entre quienes sí pueden gozar de sus derechos y quienes no, que serían las personas adultas mayores. Ese es el principio basal de la convención, ¿no? El principio de igualdad, el principio y la contrapartida que es la no discriminación, ¿no? Y cuando hablo de no discriminación, hablo de la discriminación negativa, no la positiva. Es decir, si yo separo para beneficiar, está bien. La convención nos dice que eso es lo que hay que hacer. Eso le manda que el Estado haga, ¿no? Entre otros principios, habla de la valorización de la persona mayor en su papel, ¿no? En su papel en la sociedad y la contribución la contribución al desarrollo. Esto que decías, que es poder sentirse útil para contribuir todavía a la sociedad, es decir, puede aportar, una persona adulta mayor puede aportar a la sociedad, y ese concepto nos tenemos que hacerlo carne, digamos, es decir, una persona por su edad tiene su experiencia, entonces necesita ser incluida en esa contribución social, ¿no? Desde el lugar y desde lo que corresponda, lo mismo con la familia, ¿no? El otro principio del que habla es la dignidad, ¿no? Digamos, poder atravesar ese proceso de envejecimiento con la mayor dignidad posible, es decir, que no se viole, digamos, su dignidad en cuanto a muchísimos ámbitos, ¿no? La independencia, es decir, que no se lo limite en cuestiones, ¿no? Si por ejemplo no se lo deja salir, que eso se da muchas cuestiones, ¿no? Por eso muchas veces no se los deja salir, o se controla que hora vuelven, ¿no? Y es una limitación en la autonomía. Al protagonismo y a la autonomía de la persona adulta mayor, digamos, es decir, por ejemplo, si no tiene la administración de su dinero, le restan autonomía. Si para salir necesita que alguien lo acompañe y esa persona no hay quien lo acompañe, digamos, no me refiero a que no contemplemos las situaciones, muchas situaciones que pueden acontecer, como son las situaciones de que una persona necesite quizá una asistencia o un apoyo, ¿no? Para hacer, o porque tenga una condición física que se lo impide, o porque, por ejemplo, no sé, no se acuerde bien cómo volver a la casa. Entonces eso se soluciona no encerrando a la persona y no dejándola salir, sino simplemente que alguien la acompañe. Y eso significa no restarle autonomía a la persona, ¿no? Por eso es que uno a veces dice, se da mucho cuando van en los cobros de los bancos y las jubilaciones, ¿no? Dicen, ¿por qué
digamos, esas personas quieren seguir yendo a cobrar si alguien lo puede hacer, ¿no? Entonces, porque por esto justamente, por lo de la autonomía. Si una persona necesita que alguien la acompañe, bueno, hay que focalizar en eso, no en que pierda la autonomía, no en reemplazarla, sino más bien en acompañarla. ¿Me comprenden? No el caso de la pandemia y los turnos, que fue caótico para las personas adultas mayores, ¿no? Padecieron mucho eso, el tema de que bueno, no se manejaban con los medios electrónicos y sí o sí tenían que ir a cobrar al banco, y bueno, y lo de los turnos, y fue como caótico. Ahí en esa etapa no se respetó mucho los derechos de las personas mayores. El principio de igualdad y no discriminación, que ya les conté, como el principio basal, la participación en la integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad, digamos, esto no es la segregación, porque generalmente se dice, ¿no?, que se vayan con otros viejitos y que hagan su vida ahí. Eso no es una inclusión, ¿no? Es decir, que pueden efectivamente participar, ¿no? Y que haya una integración con los jóvenes, ¿no?, con los niños y niñas, ¿no?, que pueda haber esa interacción, porque si no lo que hacemos es segregar y los dejamos en un rincón, en un asilo, ¿no? Entonces, lo que busca la convención es que efectivamente lo que se vea que la etapa de envejecimiento es una etapa más de la vida y que se tiene que transitar de la manera más normal posible. Y ahora, si necesitan por las condiciones, vuelvo a decir, las condiciones físicas, psicológicas, algún apoyo o alguna medida que ayude a que esa persona ejerza su derecho, ahí hay que poner el foco. No en reemplazarla, en quitarle el derecho, sino en ayudarla a que lo ejerza. ¿Me comprenden? Es decir, si no puede sola ir a votar, y bueno, el apoyo tiene que ir en que alguien lo acompañe a transitar ese proceso, pero no impedir que vote. ¿Me comprenden? Y así muchas cosas, ¿no?, de la participación. La autorrealización también, porque llegan a esa edad que, digamos, como que como todo lo pasado fue mejor, ¿no? Es decir, si nosotros vemos como que la etapa de la vejez es simplemente esperar la muerte, digamos, y no, y mirar en retrospectiva que también se puede contribuir, que quizás que hay que disfrutar de otra manera, pero como otra etapa, transitar de ese envejecimiento de la menor manera posible y sentirse que lo pueden, ¿no?, que lo pueden hacer además, ¿no?, que no es una carga, ¿no?, para la familia, que hay mucho, ¿no?, de eso. Ustedes cuéntenme algún ejemplo, así tomo agua, que hayan vivido, que vivan. La equidad e igualdad de los géneros y el enfoque del curso de la vida, esto también como las personas adultas mayores, cuando se trata de mujeres, sufren especialmente, ¿no? Sufren especialmente estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, tienen que ver con la falta de alfabetización o que no salieron al trabajo remunerado. Por eso las medidas, como la del Gobierno Nacional, del reconocimiento de las tareas de cuidado para las mujeres en condiciones de edad de jubilarse. ¿Saben eso? Las personas que cumplen mayores, que tengan mayores de 60 y que no tengan los aportes necesarios, pueden acreditar y sumar los años de cuidado de los hijos e hijas. Es decir, que por cada hijo se le reconoce un año, y si el hijo o hija tenía discapacidad, 2 años. Entonces, esos son enfoques de género, digamos, con perspectiva de género, y que tienden a este reconocimiento de esas condiciones especiales. Entonces, que con el reconocimiento de las tareas de cuidado, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje? Está bien, las mujeres estuvieron al cuidado del hogar y de los hijos por mucho tiempo, no pudieron salir al mercado activo por esta razón, por estar en las tareas de cuidado, entonces no aportaron al sistema previsional, entonces no pueden jubilarse. Si no hay este reconocimiento de las tareas de cuidado, un principio de equidad y de igualdad de los géneros, por ejemplo, no se les reconocía. Lo que existía antes de agosto de este año que salió el decreto, por eso si tienen una madre o abuela o lo que esté en estas condiciones, que tenga más de 60, que haya criado hijos y que no tenga la edad para jubilarse, puede hacer el trámite jubilatorio en función del reconocimiento de esto, ¿no? Si bien es cierto, hasta antes había la jubilación de amas de casa, esto en la época del presidente Macri tuvo una restricción, y ahora se volvió con este decreto presidencial al reconocimiento de las tareas de cuidado, ¿no? Esto como es una medida específica para las personas mayores, con perspectiva de género, teniendo en cuenta especialmente las condiciones de las mujeres, y dándoles
ese reconocimiento a sus derechos para que puedan jubilarse, ¿sí? Eso es un ejemplo claro de un enfoque de lo que marca la Convención con Discapacidad que hay que tener con las personas adultas mayores y con equidad y igualdad de género, ¿sí? El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas adultas mayores es lo que venimos hablando. Si necesitan algo específico, hay que darles eso específico para que puedan ejercer sus derechos, ¿sí? El respeto y la valorización de la diversidad cultural, ¿no? Esto también poder tener, y podemos decir que cuando hablamos de la autorrealización y el desarrollo pleno, es que puedan también las personas adultas mayores vivir, digamos, de acuerdo a esa diversidad cultural, si es del campo, rural, si es de comunidad indígena, ¿no? Y también acá incluye lo que es la identidad de género y la orientación sexual, ¿no? Que también las personas mayores puedan vivir con la misma libertad y que no, porque sean viejos, no puedan vivir su sexualidad, su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Entonces eso que por mucho tiempo quizás les fue vedado en función de la edad, que también se les prohíba, digamos, cuando ya son personas mayores, vivir de acuerdo a esto, ¿no? A su diversidad cultural, a su identidad de género, a sus orientaciones sexuales, ¿no? Después habla otro principio, la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva. ¿Qué quiere decir esto? No hay que decir que una persona que se jubila ya no puede trabajar más, o no hay algo que no pueda hacer, ¿no? Ese tipo de cosas, volviendo al concepto del envejecimiento activo y saludable, ¿sí? Esos son conceptos que les tienen que quedar de la clase de hoy. Entonces pone en cabeza del Estado, pero también de la familia y de la comunidad, hacer que esa integración de la persona mayor sea activa, plena y productiva dentro de la sociedad, así como el cuidado, la atención, de acuerdo a la legislación interna, claramente, ¿no? A ver, vamos a ver. Eso en cuanto a principios. Después el artículo 4 nos habla de los deberes generales de los estados, es decir, qué deben hacer los estados para llevar adelante los postulados, todo lo que la convención nos dice, ¿no? Yo les vuelvo a decir, no se asusten que vamos recién en el artículo 4, no es que desmenuzamos todos los artículos, ¿sí? Solo los principios generales. Entonces dice, van a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente convención. Ya estamos viendo qué es lo que postula la convención. El reconocimiento y ejercicio pleno, reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas y mayores en condiciones de igualdad, sin discriminación. ¿Sí? Eso es lo que postula la convención. Entonces dice, adoptar las medidas afirmativas, que esto es lo que veníamos hablando, ¿no? Y realizar los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la Convención, y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma, ¿no? Es decir, si hay una ley que quiere, por ejemplo, impedir la jubilación o la seguridad social, eso no puede, porque no puede salir una ley así porque va en contra de los derechos humanos. ¿Me comprenden? Entonces, lo que le marca la Convención a los Estados, que establezcan estas medidas de acción afirmativa, es decir, que reconozcan que es un grupo que se encuentra en una situación particular de vulnerabilidad, entonces las medidas tienen que ser para favorecerlos, ¿sí? No tienen que ser al contrario, por eso prohíbe las otras medidas. ¿Qué dice también respecto de los estados? Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y presupuestarias. Acá yo lo puse subrayado porque manda a los estados que destinen presupuesto para todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Salta existe la Dirección de Adultos Mayores, que existía y después se jerarquizó a nivel de subsecretaría y secretaría, ¿no? Esto quiere decir que van a atender especialmente a este colectivo en función de la edad, con medidas específicas y por supuesto destinan presupuestos también para eso, ¿no? Y de cualquier otra índole, incluido el adecuado acceso a la justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. O sea, como vemos que de la igualdad que estamos hablando no es la igualdad como a todos, sino un trato preferencial que hace a la igualdad, porque se reconoce que está en condición de vulnerabilidad, ¿me comprenden? Que está en condición de desventaja, si quieren, para hacerlo más llano. Entonces dice, promover instituciones públicas especializadas en la protección, como les decía, el gobierno de la provincia ahora crean a nivel secretaría, ¿no? En la protección y promoción de los derechos de la persona mayor,
y su desarrollo integral. Ahora, esa política de la que marca la Convención no tiene que ser una política que cumpla los principios que veníamos diciendo, ¿no? Que es el principio de promoción de la autonomía, del goce de los derechos, del ejercicio de los derechos. No se trata de una política asistencial y de reemplazar a la persona, ¿no? Eso es muy finita la línea, y quizás muchas veces lo que se hace con las personas mayores es una política asistencial, ¿no? Y no realmente no se promueve los derechos y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Hay un programa de empleo, puede ser un programa de empleo para personas mayores, puede ser una medida como la de la jubilación, puede ser como una medida de promoción de los deportes, de ejercicio de la cultura, ¿no? Un concurso de poesía destinado a personas adultas mayores, ¿me comprenden? De música, de baile, ¿no? Que vaya destinado específicamente para esas personas, ¿no? Por ejemplo, en esto que veníamos diciendo, ¿no? La política no tiene que ser necesariamente, necesita tal cosa, voy y se la doy, no es eso, no queda solo en eso, ¿no? Tiene que ser como medidas integrales. La Convención dice medidas integrales para promover lo que la misma Convención dice que debemos ejercer, ¿no? ¿Cuáles son los derechos protegidos? Y acá están todos los artículos de la Convención, ¿no? Por eso digo, le decía que no se asuste. El derecho a la igualdad y no discriminación como basal, que significa lo que les contaba, que el sinónimo de la Convención es la discriminación por la edad, ¿no? El derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, ¿no? Es decir, que puedan vivir la vida, pero en condiciones de dignidad. No se trata de vivir la vida de manera indigna, ¿no? Sin el acceso a los bienes básicos para la subsistencia. Por eso hay con tanta discusión con esto de que la jubilación no alcanza los medicamentos. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con que la crisis económica lleva a que los procesos de envejecimiento no sean dignos, ¿no? Entonces decir como si la jubilación es mínima y los medicamentos altos, ¿no? Si no hay un programa que específicamente regule esto, y si además no tienen obra social, ¿cómo van a, ¿no? ¿Cómo van a poder acceder, ¿no? Hay muchas personas mayores que dicen solamente las jubilaciones para comprar los medicamentos en función también de las cuestiones, digamos, de enfermedades que aparecen en razón de la edad, ¿no? Entonces el derecho a la independencia y a la autonomía, entonces protege y obliga a los estados específicamente a que tomen medidas respecto de esto, ¿no? El derecho a la participación en la integración comunitaria, es decir, que no se excluyan y se discrimine a una persona mayor porque quiera ser el presidente del centro vecinal, o quiera participar en elecciones, ¿no? A esa participación se refiere, ¿no? El derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, ¿no? Se protege también especialmente esto que le decíamos, ¿no? Que incluye la violencia activa, también incluye el abandono e incluye la negligencia, ¿no? El abandono, ya habíamos visto que en el concepto mismo de negligencia y abandono habla que sean intencionados o no. Pueden no tener la intención directa de ejercer eso, pero de hecho los deja en esa condición, ¿no? Incluye eso. El derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas crueles, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto a ustedes les puede parecer muy lejano, pero no lo es, ¿no? Digamos, saben que en los procesos de detención, por ejemplo, cuando se detiene una persona y esa persona es mayor de 70 años, tiene derecho a solicitar la prisión domiciliaria, ¿no? Porque en virtud de esto, ¿no? En virtud de que su edad no puede estar en un centro de detención, ¿no? Porque tiene condiciones específicas. Entonces, por ejemplo, si se transita a los mayores de 70 años en nuestro país, pueden pedir la prisión domiciliaria. Y en esto del derecho a no ser sometido a tratos crueles, penas inhumanas y degradantes, se refiere también que en los asilos, lo deben haber visto, y ya deben haber visto en la noticia, en los lugares donde se supone que le dan protección y que las familias pagan para esa protección para las personas mayores, digamos, cuando ahí se acontece estos tratos inhumanos, también se asemeja a esas condiciones como de tortura, ¿no? Y se asemeja a lo que le pasa a los hogares, a lo que le pasa a una persona que está detenida, ¿no? Por ejemplo, si no le doy la alimentación suficiente, o si no les permito desarrollar, si lo tengo todo el día encerrado y medicado,
eso se puede asemejar a una cuestión de tortura, ¿no? Y aunque esté en un hogar, ¿me comprenden? Ya el concepto de trato de tortura y de pena cruel, inhumana y degradante no se asemeja solamente y únicamente a los centros de detención, por ejemplo, o a la hospitalización, sino también a los hogares donde se supone que garantizan los derechos para las personas, ¿no? Bueno, si recuerdan, con las cuestiones de pandemia, hubo muchos contagios masivos en los hogares, no sé si recuerdan, ¿no? Entonces también se discutía todo esto de en qué condiciones estaban, ¿no? Si había las medidas de higiene o no, ¿no? Entonces hubo muchas discusiones y creo que incluso demandas por personas que fallecieron por COVID estando en hogares, asilos, ¿cómo se les llama, ¿no? Derecho a brindar el consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. También, digamos, hay una mala práctica que cuando una persona es mayor, digamos, se espera, como cuando se es menor de edad, ¿no? Se espera que lleguen los padres, el adulto responsable, y es a él que se explica, ¿no? Las razones. Entonces, cuando una persona pasa determinada edad, también se busca a los hijos, hijas, las familiares, y se le explica a los familiares, no a la persona, cuál es su condición real de enfermedad. Bueno, eso la convención dice que no, es una mala práctica, ¿no? Digamos, es decir, a la primera persona que se le tiene que informar de su condición real es a la persona mayor, no porque sea mayor de edad la discrimino y la reemplazo con el hijo, hija o familiar. ¿Me comprenden cómo se da? Pero esto ustedes lo deben advertir en la práctica y generalmente uno lo hace inconscientemente, ¿no? Como él no sabe, no va a entender porque ya está grande, ¿no? Porque ya es viejito. Entonces, esas cosas es lo que la convención nos marca con este cambio de paradigma. Entonces nos dice que la persona, la que va a dar consentimiento informado, porque no es una persona que está con restricción de la capacidad ni nada, no estamos hablando de eso, ¿no? Eso lo vamos a ver en el módulo que sigue. Entonces ya tiene que dar el consentimiento, ¿no? Si la van a operar o no la van a operar, la persona adulta mayor es la que tiene que dar ese consentimiento, no va a ser la familia, ¿sí? O por lo menos integradamente, digamos, no es que la familia va a reemplazar la voluntad de la persona. Derecho de la persona mayor que recibe cuidados a largo plazo, también si hay que requerir cuidados a largo plazo, no solamente los cuidados paliativos, sino los a largo plazo, ¿no? También tienen ese derecho. El derecho a la libertad personal, esto como, digamos, no sé, se le impide salir a una persona mayor de la casa, y puede haber privación ilegítima de la libertad, ¿no? Me refiero a que esa libertad que pueden tener, porque es decir, no está restringida su capacidad, pero muchas veces nos vemos que muchas personas mayores están, que son en su familia y no han salido hace meses, ni siquiera a pasear, ni siquiera a nada, ¿no? Entonces eso hace que acelere el proceso de envejecimiento, y es contrario a lo que la convención plantea. El derecho a la libertad de expresión, de opinión y al acceso a la información, esto también que pueda leer, que pueda informarse, que pueda ver la televisión, que pueda ver las noticias, porque a muchas personas mayores no lo dejan ver las noticias para que no se angustien, este tipo de cosas, ¿no? El derecho a la nacionalidad y a la libre circulación, también con esto que veníamos hablando. El derecho a la privacidad y la intimidad. La convención, por cada uno de estos derechos que yo les estoy mencionando, da un desarrollo amplio, ¿no? Habla del derecho a la privacidad y a la intimidad, ¿no? A tener esa privacidad efectivamente, la intimidad también, que no tienen que contar todo necesariamente a la familia. El derecho a la seguridad social que veníamos hablando, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿no? Integral, que contemple todas estas cosas, el derecho a la educación, de los programas de alfabetización que les hablaba, que también el derecho a la educación no accede solamente a la alfabetización, sino que también la persona mayor puede inscribirse, hacer una carrera secundaria, terciaria, universitaria, doctorado, y hay muchos casos, lo puede hacer, tiene ese derecho, y lo puede hacer en instituciones públicas en nuestro país, que la educación es pública y gratuita. El derecho a la cultura, de lo que veníamos hablando, también a desarrollarse, a aportar, a crear, el derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte, ¿no? Tiene ese derecho y no se lo debe privar. Derecho a la propiedad, que esto pasa mucho con el derecho a la propiedad y con lo que les decía de los aprovechamientos económicos, es que
Una persona pasa determinada edad y está la familia diciendo que hay que hacerlo en vida, hay que hacerlo cuando esté lúcido, entonces hacen esas donaciones con un usufructo vitalicio, ¿no? Ese tipo de cosas que no digo que se la obliga a la persona, pero se la induce, ¿no? Es decir, lo vamos a solucionar, eso hay mucho. Entonces tiene derecho a la propiedad, y bueno, si después muere y hay que hacer un sucesor, y bueno, será un problema que tendrá la otra persona, pero si la persona no quiere hacer esa donación en vida, no tienen por qué obligarla, pero como les decía, hay cuestiones muy sutiles que no son que se obligan, pero que inducen, ¿no? Están por años machacando con eso, hasta que, bueno, finalmente la persona dice, bueno, lo hago. Entonces resulta que tenemos personas adultas mayores que no tienen, después de haber tenido el título de propiedad, no tienen la propiedad de nada, ni de los autos, ni de las casas, ¿no? Entonces eso también se da, y la Convención protege contra esas circunstancias también. El derecho a la vivienda, también de la mano con esto que les decía del derecho a la propiedad, y entonces hay programas, mandan los estados que establezcan programas específicos para contemplar la vivienda de las personas que no tienen, ¿no? Hay incluso un programa hay unos programas de que el IPB les dan en comodato unas casas, ¿no? Por ejemplo, hasta que vivan sus últimos momentos de la vida, y después la titularidad es del IPB, pero digamos, como se las da en comodato para que vivan o paguen un alquiler mínimo, y después, cuando esa persona fallece, recuperan la titularidad de la vivienda, ¿no? El derecho al medio ambiente sano, bueno, son los derechos más colectivos, ¿no? Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, es decir, si una persona no puede caminar, ¿no? Si una persona no puede caminar, no tiene incapacidad, no simplemente por la edad no puede caminar, y es en el banco, no va a haber rampas, ¿se va a impedir a esa persona ir, o es el banco el que tiene que adaptar las condiciones para que esa persona vaya, ¿no? La Convención nos dice que todas las cuestiones sociales se tienen que adaptar a la limitación de las personas mayores. Entonces no se va a tratar de que la persona no vaya a ir porque no va a poder levantar un escalón. Por eso todas las instituciones públicas tienen que tener esa opción de ascensor, silla de ruedas, o caminar por rampas para las personas que tienen dificultades para caminar. No hay una incapacidad, simplemente no se pueden movilizar con facilidad. Entonces tiene derecho a esa accesibilidad y esa movilidad personal, y la institución es la que tiene que adoptar los ajustes razonables para que esa persona pueda. Por eso es que se exige, no solamente por las personas con discapacidad, sino también por las personas mayores, se exige que las instituciones públicas o privadas tengan rampa, ascensores, ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen a que la persona acceda. Porque si una institución que no es amigable, que no tiene eso, ¿en qué se reduce? Si un banco tiene unos escalones de, no sé, 70 centímetros, una persona mayor no va a poder subir esos escalones. Pero no es la persona mayor la que tiene que sufrir esas consecuencias de privación de su derecho, sino la institución la que se tiene que acomodar a la necesidad específica, ¿sí? A eso se refiere. Los derechos políticos ya conversamos, que tienen que ver con los derechos del voto, de elegir y ser elegidos, ¿no? También me puedo postular y no tengo que ser discriminado por los partidos políticos en esa edad, pero sin embargo vemos que si bien hay personas mayores de 60, es porcentaje mínimo, ¿no? De los que participan en las candidaturas. El derecho a la reunión y a la asociación, el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley, es decir, que no se los va a discriminar por alguna cuestión simplemente por la edad, y el derecho al acceso a la justicia, ¿sí? Ahora, cuando habla de las medidas afirmativas, estoy acelerada porque ya quedan 10 minutos. Y quiero terminar, pero ya estamos con el mecanismo de seguimiento terminado. Las medidas afirmativas de la Convención hablan, ¿no? Esto que la ley 27360, que es la ley que incorpora la Convención en nuestro derecho interno, habla de instancias públicas especializadas en la protección y la promoción de adultos mayores, ¿sí? Y amplía la participación de la sociedad civil también en el proceso de elaboración, aplicación y control. También promueve que existan personerías jurídicas, como puede ser la asociación de abuelos, todo ese tipo de asociaciones que son específicas para las personas adultas mayores, ¿no? Para que se organicen, participen, reclamen sus derechos, ¿no? Ejerzan sus derechos. Todo esto la Convención lo promueve, digamos, como una medida de acción afirmativa, ¿sí? Ahora bien, ya lo último. Cuando hablamos de que la Convención
La convención tiene un efecto un poco más coercitivo, más obligatorio, digamos, que una simple declaración, ¿no? Es decir, el Estado argentino, al suscribir esta convención, al incorporar el derecho interno, asume todas estas obligaciones de las que yo le venía contando, ¿no? Entonces, es decir, las asume, pero en la práctica, ¿cómo pasa? Entonces se dice que una convención, que es un instrumento internacional, tiene que tener en el mismo texto de la ley un mecanismo de seguimiento. Quiere decir, es decir, una forma para ver si eso se está cumpliendo, los estados lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo, ¿no? Entonces se establece siempre una serie de medidas que son obligaciones del Estado para ir controlando si esto en la práctica se da, se operativiza o no, ¿no? Entonces el mecanismo... Entonces se dice que una convención que no tiene mecanismo de seguimiento no es una verdadera convención, ¿no? Entonces esta sí tiene un mecanismo de seguimiento para hacer efectivos esos derechos. Entonces, ¿de cuáles son los mecanismos que trae esta ley, ¿no? Habla de una conferencia de estados partes, hay una comité de expertos, no digamos, cada estado tiene que ir a la OEA y dar cuenta de la situación de las personas mayores en su país. Tiene que decir qué población estamos hablando, de cuáles son las problemáticas específicas de esa población y qué medidas de acción afirmativa yo como Estado argentino tomé para proteger a esa población, ¿no? Entonces eso va y le cuenta a los otros estados, y los otros estados de alguna manera ejercen el contralor, ¿no? Entre pares, digamos, lo que se llama el control entre pares, que habla de los estados partes. Entonces el estado... cada estado va a la OEA en esa asamblea, comenta la situación y los estados vecinos le pueden preguntar y decir cuál es la situación, hacer observaciones, hacer recomendaciones, decir, mira, en mi país hicimos esto, ¿no? Argentina dirá, en mi país reconocimos la tarea de cuidado de las mujeres, o por darle un ejemplo, ¿no? Hay un comité de expertos que hace el seguimiento y que recomienda a los estados específicamente e interpreta los artículos de la convención. Por ahí quizás no quedó claro que el envejecimiento activo y saludable incluía no solamente lo físico, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hace el comité de expertos es interpretar y le manda una recomendación al resto de los estados que así deben abordar determinada temática, ¿no? Por supuesto que después están los órganos propios del sistema interamericano, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que no son órganos específicos de esta convención, sino del Pacto de San José de Costa Rica, pero que todos los estados de las Américas, nuestro país por supuesto, ha asumido la competencia de estos dos órganos internacionales. Vieron que cuando se dice, cuando en el país no se obtiene respuesta, se puede ir a la Comisión o a la Corte Interamericana. Bueno, por temas de las personas adultas mayores se puede ir a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana a pedir la garantía de los derechos, ¿no? Hasta ahí se puede llegar con esta convención y que establece como ese mecanismo de seguimiento para los derechos de las personas mayores. Así que bueno, eso era lo que tenía para hoy, que la convención, los y las invito a que la lean, a que lo miren, y que puedan también pensar ejemplos, ¿no? De cómo, y sobre todo, interiorizar este paradigma a nivel personal, pero también a nivel laboral, porque ustedes van a ser acompañantes terapéuticos, y todos estos abordajes, cuando les toque tratar o trabajar con una persona mayor, lo tienen que saber, ¿no? Para garantizar los derechos de esa persona y para promover todo esto, lo que la Convención nos manda a promover, ¿no? El envejecimiento activo y saludable. Entonces lo que voy a hacer es promover la autonomía de la persona y no voy a, por ejemplo, digamos, tratar de simplemente reemplazarla en su voluntad, aislarla, ¿no? Entonces no todo lo contrario. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Tenemos 2 clases más para trabajar esto, pero lo de la convención, ya con esta clase lo tendríamos por dado, léanla y si les queda alguna duda lo vemos la clase, al iniciar la clase pasada, si por ahí la leen y es bastante llana y bastante sencilla porque bueno, se trabajó 5 años como les decía, entonces bueno, se discutió mucho por cada artículo, ¿no? Para que sea lo más llana posible. Y si la leen, en el texto de la ley va a ver cómo habla de en cada derecho, que nosotros los listamos nada más, en cada derecho tiene una serie de recomendaciones para los estados,
por ejemplo, de cómo va a ser la cartelería para la persona de adulto mayor, digamos, cómo debe ser, por ejemplo, las sentencias cuando la persona que se condena a una persona adulta mayor, que tienen que ser en lenguaje claro, sencillo, ¿no? Cómo marcan toda una serie de pautas en cada uno de los derechos para hacer ajustes razonables, para permitir que la persona mayor pueda acceder a esos derechos de los que hablábamos, ¿no? Con esos ajustes razonables. Entonces lo que les tiene que quedar, cambio de paradigma, digamos, no es lo que era, ¿no? Les tiene que quedar que la edad no tiene que ser una razón para la discriminación, y les tiene que quedar que las personas adultas mayores, que son las personas mayores de 60, son un grupo vulnerable y que por lo tanto necesitan medidas específicas para protegerlos y para permitirles acceder, gozar y ejercer sus derechos humanos. Eso sería en 3 ítems el resumen de la clase. Rosy, Sí. bueno, perfecto, ¿no? Muy clarito. Ahí te hacen una pregunta en el chat. El chat, bien. A ver, ahí la veo. Un adulto mayor de 82 años quiere vender su auto y enviudó. Sí o sí deberá hacer el sucesorio. Entiendo que su cónyuge figura como parte, ya que firmó el título del automotor. ¿Cuánto dura un sucesorio de automotor? Bien. Bueno, varias preguntas. Sí. Y nos lleva concretamente al tema del matrimonio. Sí, la respuesta es que sí tiene que hacer el juicio sucesorio, hasta por lo menos la declaratoria de herederos. La declaratoria en un juicio sucesorio es que una de las, o sea, digamos, primero el régimen del matrimonio, antes de 2015 no había el régimen de separación de bienes. Después de 2015, a quienes se quieran casar, les informo, que pueden hacer pueden hacer un contrato prenupcial, ¿no? Entonces dividen los bienes. Pero antes de eso no estaba, que puede ser la situación de la que pregunta Magdalena. Entonces, cuando la persona está casada, todo lo que compre la persona es un bien ganancial. Y si bien es cierto que la persona, si está a nombre de esa persona, no tiene que dar el consentimiento para la venta de un automotor, porque es digamos, se destila que es un bien, digamos, personal de la persona, pero sí tiene que dar el asentimiento, que se llama, es decir, firmar la conformidad. Y como ella falleció, no puede firmar la conformidad. Entonces, sí, ese proceso se tiene que hacer un juicio sucesorio, tiene que hacer el esposo, o si hay hijos e hijas, lo pueden hacer también, de la cónyuge, ¿no?, que falleció. Y el juicio sucesorio se tiene que hacer, en este caso, ¿no?, si no hay más bienes, hasta la declaratoria de herederos, que es el primer acto, cuando un sucesorio se inicia la demanda y dice, falleció tal persona, y estos son los herederos. Y la declaratoria de herederos es una sentencia previa, interlocutoria, que se llama en derecho, que salga y dice, la declaro, la persona está fallecida y los herederos son tal y tal y tal. Hasta ahí, una vez que tengan ese papel que se llama la declaratoria de herederos, que es la primera sentencia del juicio sucesorio, ya pueden vender el automotor. ¿Cuánto demora eso? La otra pregunta, y hasta esa parte, si no hay oposición, si no aparecen más herederos, como esas cosas pasan, y unos 4 meses, porque ¿qué prevé? Cuando se inicia un juicio sucesorio, se prevé siempre en todos los casos que se publique en el boletín oficial que se inició ese juicio sucesorio para ver si no hay herederos por ahí dando vueltas, ¿sí? Porque a veces aparecen, miren el caso de Maradona, siguen apareciendo. No, entonces, para hacer eso, se da un tiempo y se publica en el boletín oficial, creo que por 30 días, o en un diario por 30 días. Entonces ahí ya nomás tenés 30 días, o sea, poner unos 4 o 5 meses. Gracias, dice Rosy. Bueno. Buenísimo, Rosy, ya llegamos al tiempo. Bueno, muchas gracias y nos vemos el martes. No, el miércoles es feriado. Todo en PDF, así lo leemos. Bien, Mande el archivo en PDF, así lo leemos. Perfecto, ahora mismo lo mando.
Impede, por favor. Gracias. Bueno, Muchas gracias a todas por acompañarnos. Hasta nos el vemos el próximo jueves. martes 7. Martes 7. A Marte, ¿cambiamos a Marte, Rosy? Es feriado. El miércoles es Tenés razón. feriado. Tenés razón. Ah, 8. Sí, es Sí, el Día de tenés la razón. Virgen. Y Así que Perfecto, martes- nos vemos. Entonces queda que el próximo martes 7 nos volvemos a reunir. Y el Así 8 es. también. No, Ah, no, el 7. todo el 7. Solo el 7. Bien, Bueno, hasta muchísimas luego. gracias, Rosy. Muy clarito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, hasta chao. luego. Gracias. Chao.